Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Abigail Medina Cordero, estudiante de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, de la licenciatura Medicina Integral y Salud Comunitaria, actualmente cursando el tercer ciclo. Y bueno, yo les voy a hablar sobre la hipoxia, oxigenoterapia, hipercapnia y la respiración artificial. Esto se encuentra en el capítulo 43 del libro del Guyton y yo soy la parte 2. Bueno, como casi todas las enfermedades que se han analizado en los apartados anteriores de este capítulo, pueden producir hipoxia celular grave en todo el cuerpo. A veces la oxigenoterapia es útil, otras veces tiene una utilidad moderada y otras veces casi no tiene ninguna. A continuación les presentaré una clasificación descriptiva de las causas de hipoxia. Bueno, como definición de la hipoxia tenemos que es una condición en la que el cuerpo o una parte del cuerpo no recibe suficiente oxígeno y los tipos de hipoxia se clasifican en cinco, que es la oxigenación inadecuada de la sangre en los pulmones por causas extrínsecas, como la deficiencia de oxígeno en la atmósfera, la hipoventilación, trastornos neuromusculares. En el número 2 tenemos a las enfermedades pulmonares, como la hipoventilación producida por aumento de la resistencia a las vías aéreas o disminución de la distensibilidad pulmonar. También está el cociente ventilación alveolar, perfusión anormal, la disminución de la difusión en la membrana respiratoria. En el tercero tenemos a los cortocircuitos desde la circulación venosa a la arterial. En el cuarto tenemos al transporte inadecuado de oxígeno a los tejidos por la sangre, como lo es la anemia o hemoglobina normal, la deficiencia circulatoria generalizada y la deficiencia circulatoria localizada. En el quinto tenemos a la capacidad inadecuada de los tejidos de utilizar el oxígeno, como lo es la intoxicación de las enzimas oxidativas celulares, la disminución de la capacidad metabólica celular. Bueno, y solamente nos vamos a centrar en un tipo de hipoxia conocida como la capacidad inadecuada de los tejidos de utilizar el oxígeno, que la causa clásica es la intoxicación por cianuro, que bloquea la acción de la enzima citocromoxidasa, ¿sí? Hasta al punto en que los tejidos simplemente no puedan utilizar el oxígeno, aun cuando se disponga de mucho. Además, las deficiencias de algunas de las enzimas oxidativas celulares de los tejidos o de otros elementos del sistema oxidativo tisular pueden producir este tipo de hipoxia. Un ejemplo especial ocurre en la enfermedad del beriberi, en la que varias etapas importantes de la utilización tisular de oxígeno y de la formación de dióxido de carbono están comprometidas por una deficiencia de vitamina B. Bueno, acá se muestran los efectos de la hipoxia en el cuerpo. La hipoxia, si es lo suficientemente grave, puede causar la muerte de las células en todo el cuerpo, pero en grados menos severos lo causa principalmente la actividad mental deprimida, que a veces culmina en coma, o la reducción de la capacidad del trabajo de los músculos. Bueno, acá se muestra la terapia con oxígeno en diferentes tipos de hipoxia. La oxigenoterapia se puede administrar de la siguiente manera. Uno, colocando la cabeza del paciente en una tienda que contiene aire fornificado con oxígeno, como se muestra en esta imagen. Dos, permitir que el paciente respire oxígeno puro o altas concentraciones de oxígeno de una máscara. O tres, administrar el oxígeno a través de un tubo intranasal. Bueno, acá está su utilidad en la hipoxia atmosférica, en la hipoxia por hipoventilación, hipoxia producida por alteración de la difusión de la membrana alveolar, en la hipoxia producida por anemia, transporte anormal por el oxígeno, por la hemoglobina, deficiencia circulatoria o cortocircuitos fisiológicos.
En hipoxia atmosférica, la oxigenoterapia puede completamente corregir el deprimido oxígeno, nivel en los gases inspirados y por tanto proporcionar una terapia 100% eficaz. En la hipoventilación hipoxia, una persona respirando al 100% oxígeno puede mover 5 veces más oxígeno en los alvéolos con cada respiración, como cuando respira aire normal. Por lo tanto, aquí de nuevo la oxigenoterapia puede ser extremadamente beneficiosa. Sin embargo, esta oxigenoterapia no proporciona ningún beneficio para el exceso de dióxido de carbono en la sangre, también causada por la hipoventilación. En la hipoxia causada por alteración de la difusión de la membrana alveolar, esencialmente ocurre el mismo resultado que en la hipoventilación, porque el oxígeno puede aumentar la presión en los alvéolos pulmonares desde el valor normal de unos 100 milímetros de mercurio hasta 600 milímetros de mercurio. Bueno, esta acción aumenta el gradiente de presión de oxígeno por la difusión de oxígeno desde los alvéolos a la sangre, desde el valor normal de 60 milímetros de mercurio hasta un valor tan elevado como de 560 milímetros de mercurio, con un aumento del más del 800%. Bueno, la terapia en hipoxia por difusión se muestra en la figura 43.8, que como podemos ver es esta, en la que se muestra la sangre pulmonar en un paciente con edema pulmonar que recoge el oxígeno de 3 a 4 veces más rápido de lo que ocurriría sin terapia. Bueno, después acá está la hipoxia causada por anemia, hemoglobina normal, transporte de oxígeno, deficiencia circulatoria o derivación fisiológica. La oxigenoterapia es de mucho menos valor porque lo normal del oxígeno ya está disponible en los alvéolos. Por el contrario, el problema en que uno o más de los mecanismos para transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos es deficiente. Aún así se puede transportar un estado disuelto, una pequeña cantidad de oxígeno adicional, entre el 7 y el 30% en la sangre cuando el oxígeno alveolar aumenta al máximo, aun cuando la cantidad que transporta la hemoglobina apenas se altera. Esta pequeña cantidad de oxígeno adicional puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Tener en cuenta eso. Bueno, en los diferentes tipos de hipoxia causada por inadecuado uso de tejido de oxígeno, no hay anomalías de oxígeno recogido por los pulmones o del transporte a los tejidos. En cambio, el, el sistema de enzimas metabólicas es simplemente incapaz de utilizar el oxígeno que se entrega. Por lo tanto, la oxigenoterapia no proporciona ningún beneficio mensurable. Bueno, como ya vimos y tenemos en cuenta que la oxigenoterapia sirve a veces y a veces no, dependiendo del tipo de hipoxia. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la cianosis, ya que la menciona este capítulo. Bueno, el término cianosis significa azul de la piel. Su causa son cantidades excesivas de hemoglobina desoxigenada en los vasos sanguíneos de la piel, esencialmente en los capilares. Esta hemoglobina desoxigenada tiene un intenso color azul oscuro, púrpura, que se transmite a través de la piel. En general, la cianosis definida aparece siempre que la sangre arterial contiene más de 5 gramos de hemoglobina desoxigenada por 100 mililitros de sangre. Es obvio que las personas con anemia
casi nunca se vuelven cianóticas porque no hay suficiente hemoglobina para desoxigenar. Bueno, después viene la hipercapnia, exceso de dióxido de carbono en los líquidos corporales, que esta se asocia a la hipoxia solo cuando esta es producida por hipoventilación o deficiencia circulatoria. Disminución del flujo de sangre, reduce la eliminación de dióxido de carbono desde los tejidos. La presión parcial del dióxido de carbono alveolar de 60 a 75 milímetros de mercurio, respira tan rápido y profundo como puede. Eso es lo que va a ocasionar a una persona. La presión parcial del dióxido de carbono alveolar de 80 a 100 milímetros de mercurio, hay una obnubilada e incluso semicomatosa. Cuando la presión Cuando la presión parcial del dióxido de carbono alveolar es de 120 a 150 milímetros de mercurio, va a estar la anestesia y la muerte. Va a haber una mayor disminución de la respiración, más dióxido de carbono, una muerte respiratoria y va a deprimir la respiración en lugar de estimularla. También nos menciona sobre la disnea. La disnea significa angustia mental asociada con la incapacidad de ventilar lo suficiente para satisfacer la demanda de aire. Un sinónimo común es falta de aire. Al menos tres factores intervienen a menudo en el desarrollo de la sensación de disnea. Uno, la anomalía de los gases respiratorios en los fluidos corporales, especialmente la hipercapnia y en muchos menos grados la hipoxia. 2. La cantidad de trabajo que debe realizar los músculos respiratorios para proporcionar una ventilación adecuada. Y 3. Un estado de ánimo. Una persona se vuelve especialmente disneica por el exceso acumulado de dióxido de carbono en los fluidos corporales. A veces, sin embargo, el nivel del dióxido de carbono y oxígeno en los fluidos corporales son normales, pero para lograr esta normalidad de los gases respiratorios, la persona tiene que respirar con fuerza. Bueno, vamos al último subtítulo, que en este caso es la respiración artificial y como definición tenemos que es un procedimiento médico que consiste en proporcionar oxígeno y eliminar dióxido de carbono del cuerpo de una persona que no puede respirar por sí misma. Esto se logra mediante la utilización de equipos y técnicas específicas que simulan la función natural de los pulmones. El libro del Gaito nos muestran dos tipos de respiradores artificiales, uno conocido como el resucitador. El reanimador que se muestra en la figura A consta de un tanque de suministro de oxígeno o aire, un mecanismo para aplicar presión positiva intermitente y con algunas máquinas presión negativa también, y una mascarilla que se coloca sobre la cara del paciente o un conector para unir el equipo o un tubo endotraqueal. Este aparato fuerza el aire a través de la máscara o el del tubo endotraqueal hacia los pulmones del paciente durante el ciclo de la presión positiva del reanimador y luego generalmente permitir que el aire fluya pasivamente fuera de los pulmones durante el resto del ciclo. Bueno, los reanimadores anteriores a menudo causaban daño a los pulmones debido a una presión positiva excesiva. Su uso fue un momento muy criticado. Sin embargo, los reanimadores ahora tienen límites de presión positiva ajustables que son normalmente fijados de 12 a 15 centímetros por la presión de oxígeno para pulmones normales, pero a veces para mucho más alta para pulmones que no cumplen. Este es el resucitador.
Bueno, después nos habla sobre el respirador de tanque, el pulmón de hierro. Muestra el cuerpo de un paciente dentro del tanque y la cabeza sobresaliendo a través de un collar flexible pero hermético. Al final del tanque, frente a la cabeza del paciente, un diafragma de cuero, que es un diafragma de cuero impulsado por motor se mueve hacia adentro y hacia afuera. Efecto del reanimador y el respirador del tanque sobre el entorno venoso. Cuando un resucitador fuerza el aire a los pulmones bajo presión positiva o cuando la presión alrededor del cuerpo del paciente es reducido por el respirador de tanque, la presión dentro de los pulmones se vuelve mayor que la de la presión en cualquier otra parte del cuerpo. El flujo de sangre hacia el pecho y el corazón desde las venas periféricas se vuelve impedido. Como resultado, el uso de presiones excesivas con el reanimador o el respirador de tanque puede reducir el gasto cardíaco, a veces a niveles letales. Por ejemplo, la exposición continua durante más de unos pocos minutos o más de 30 milímetros de mercurio de presión positiva en los pulmones puede causar la muerte debido al retorno venoso inadecuado al corazón. Bueno, un ejercicio de respiración como la respiración profunda y la respiración diafragmática pueden ayudar a mejorar la capacidad pulmonar y aumentar los niveles de oxígeno en la sangre. Mantener una buena posición, especialmente durante el sueño, puede ayudar a la prevención de la hipoxia. Y bueno, eso sería todo. Espero me hayan entendido. Muchas gracias.